Señor presidente de la Unión Industrial Argentina, doctor Jorge Blanco Villegas, señor intendente de General Pueyrredón, señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, doctor Roque. Bien, es el momento en que el presidente de la República va a hacer uso de la palabra, está haciendo los saludos formales para cerrar esta tercera conferencia industrial argentina aquí en la ciudad de Mar del Plata, desde donde estamos transmitiendo en directo a través de nuestra planta satelital. Señores empresarios, señores legisladores nacionales, provinciales, municipales, señores periodistas, señoras, señores, hermanas, hermanos de mi patria. Como ustedes comprenderán, y saben, llevo muchos años en este métier que es de la política. La política considerada como por algunos como el arte de lo posible y con una definición de corte netamente filosófica, como la ciencia de las ciencias que tiende al bien común. Y hago esta breve introducción porque en este mundo fascinante, muy pocas veces he concurrido a actos significativos, importantes, con tantas y tan enormes expectativas creadas en ese encuentro. Y para aumentar aún más esas expectativas, se me ocurrió, después de ver los rostros de los amigos, que estaban ansiosos por comer, de dejar este mensaje que ha de ser breve, un tanto sintético, referido a temas que hacen a la actualidad económica, política, social e internacional. Yo, antes de ingresar a este encuentro, estuve hablando con un gran amigo que tiene una profesión similar a la mía en algún aspecto de la vida. No es abogado, no es político, pero es piloto de aviones. Y nos tocó hacer en un 402 gran parte de nuestra campaña. Y yo recuerdo que en uno de esos viajes, desde la capital federal hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, creo que íbamos a Chivilcoy o San Nicolás, una noche pero impresionante, no teníamos luna, estaba medio nublado. Iba piloteando en ese momento y de golpe se corta todo el circuito eléctrico. De noche nos quedamos sin luz, sin instrumental, sin nada. Yo lo veía a mi compañero un poco nervioso, que debe estar por ahí. Y me decía, si yo pierdo la calma aquí, es el desastre total. Me tranquilicé y empecé a tocar los fusibles, los cables, hasta que se hizo la luz.
le pedí a Dios que nos devolviera la luz, se restableció el circuito y pudimos llegar al aeropuerto correspondiente. Yo hago referencia a este tema y muchas veces también hablé de que en esto de navegar en forma constante, permanente, hay días hermosos, preciosos, a pleno sol, y de golpe una turbulencia inusitada. Por ahí quizás sea una de las peores turbulencias, porque uno va confiado, tranquilo, y de golpe el avión que se mueve para todos lados. Y nosotros decimos que es turbulencia en aire claro y transparente. Y es lo que está ocurriendo actualmente en la República Argentina. Y el único que no tiene que perder la calma, la tranquilidad ni la fuerza es el que comanda este barco, que es el presidente de la República Argentina. Refiero expresamente a este tema porque por ahí nos faltan algunos, no quiero calificarlo, pero que sin conocimiento de causa, sin seguir las alternativas en las que se encuentra inmerso el presidente de la nación en la vida, como ocurre con todo, inmediatamente mandan un mensaje negativo y malas ondas a la comunidad. Que el presidente está mal, que perdió el comando del gobierno, una serie de pavadas que nada tienen que ver con la realidad. El presidente está bien, está mejor que nunca de salud y pretende, fundamentalmente, seguir con este proceso de cambio que pusimos en marcha en situación harto comprometida en 1989. Y yo lo escuchaba al señor presidente, la oía muy bien haciendo un panorama y una composición del lugar de lo que ocurre actualmente. Pero también lo escuchaba a este magnífico ministro que tenemos, que es don Roque Fernández, historiando todo lo que hace a la economía y a las finanzas desde varios siglos atrás. Y nos habló de los grandes economistas de la humanidad, hizo referencia más correcta y precisamente al marxismo o al socialismo, que evidentemente en esta época ya no tiene cabida, que ha fracasado rotundamente en todo el mundo. Pero esa dialecta materialista, que es la enseñanza de Marx y todos los que le sucedieron en su prédica, que llevó a muchos sectores de la comunidad a la lucha de clases con enfrentamientos muy sangrientos, que se instaló, reitero, en varias partes del mundo y especialmente en Latinoamérica, han fracasado rotundamente. Inclusive se vieron envueltos en este discurso personas de sectores que no tendrían que incursionar en el mundo de la política, tratando de instalar en el seno de nuestra comunidad algo que ya no podemos denominar porque no tiene sentido, tan solo para estudiar. Ese concepto marxista, a partir de otra expresión, teología de la liberación, condenada por su santidad Juan Pablo II, que en definitiva es volver de nuevo a la lucha de clases. Cosa que no queremos, cosa que en alguna medida ya nosotros tuvimos que soportar. Muchos por culpa de esa lucha ya no están, y otros tuvimos que sufrir
proscripciones, persecuciones, cárceles, tortura, todo lo que ya conocemos. Y en el mundo ha triunfado esto que estamos viviendo en la República Argentina y en varias partes de Latinoamérica. Y uno de los países, por no decir el primer país o el segundo, que pone en marcha un proceso de reforma del Estado con un modelo inédito en Latinoamérica y que ha sido recetado en otras partes del mundo, que es este modelo que tenemos, reforma o transformación del Estado, economía de mercado, una rígida política en el campo de lo fiscal y de lo monetario, una trascendencia de Argentina hacia afuera. El Mercosur, que nos ha dado la posibilidad de crecer en los índices a los cuales han hecho referencia, con alguna pequeña diferencia, don Jorge Blanco Villegas y don Roque Fernández. Por supuesto, yo soy oficialista y me quedo con las cifras del ministro de Economía. Esta nueva propuesta y este nuevo modelo nos ha dado la oportunidad de superar momentos muy difíciles. Porque cuando se habla de los problemas que tenemos, y los tenemos, por supuesto, ¿quién no tiene problemas? Cuando uno hace un análisis de lo que ocurre a nivel mundial, vemos que la potencia más grande de la Tierra tiene problemas, y especialmente en el campo social, cuando está levantando una especie de muro, y aquí está el señor embajador de México, entre la frontera de Estados Unidos y de México, para evitar que pasen los mexicanos hacia Estados Unidos, o cuando leemos hoy, no sin sorpresa, que, por ejemplo, Estados Unidos en los últimos 7, 8 meses expulsó de su territorio cerca de 60.000 indocumentados, y que dentro de 6 meses quizás más de 1 millón de niños dejen de recibir los servicios educativos y asistenciales en Estados Unidos, hijos de indocumentados e inclusive hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos, vemos que también la más grande potencia del mundo tiene problemas. Pero yo lo escuchaba a los candidatos para las elecciones de noviembre. Tienen problemas, pero tienen fe. Tienen esperanza, tienen la seguridad de que los van a superar. La misma fe, las mismas esperanzas y la seguridad que tiene este presidente y que le quiere infundir a ustedes para que juntos superemos también este, diría yo, momento de turbulencia. Turbulencia en aire claro y transparente, porque sabemos cuál es nuestro futuro, nuestro presente, y sabemos cuál va a ser nuestro futuro. Con seguridad, acopiemos los mensajes del secretario de Comercio, don Alieto Guadañi, de mucho optimismo, el mensaje del ministro de Economía, el mensaje inclusive de don Blanco Villegas. Tengamos en cuenta que la macroeconomía está funcionando bien, que estamos creciendo, que de un Producto Bruto Interno de 90.000 millones de dólares allá en 1989 estamos en cerca de 300.000 millones en la actualidad, que reservas que no superaban en esa época los 60 millones de dólares en el Banco Central, estamos hablando de 22.000 millones de dólares. Tengamos en cuenta que Argentina se ha convertido en el país de menos inflación del mundo. También contabilicemos, por ejemplo, que estamos entre todos los países de la Tierra en el 27 lugar o 26 lugar en lo que hace al ingreso per cápita, con 8.700 dólares por año. Tengamos en cuenta
los factores y los aspectos positivos de la cosa, sin marginar las cuestiones negativas. ¿O es que no hay problemas de crecimiento en los niños? Yo lo recuerdo también. Éramos 4 hermanos y cuando uno crecía un poco más, sabía que tenía que dejarle los zapatos al que venía abajo, o la ropa. Porque lo que mi familia tiene, no lo tiene, como decimos en muy buen criollo, por chiripa. Lo tiene trabajando. Mi padre era un vendedor ambulante que no sabía leer ni escribir. Y lo digo con mucho orgullo. Porque hay algo que nos dejó y que nos enseñó a estudiar y trabajar. Y aquí estamos. Y aquí está esta Argentina, estable y en pleno desarrollo y en pleno crecimiento, que tuvo que soportar, como dijo el ministro de Economía, el efecto tequila. Y yo diría que el efecto tequila fue consecuencia del elevado costo de las tasas de interés en Estados Unidos, y de ahí se vino todo para abajo. No le echemos tan solo la culpa a México. Vamos a las causas fundamentales de ese efecto tequila. Y aquí, aún porque nuestro ahorro interno no ha crecido como uno quiere todavía, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, inmediatamente repercute aquí en todo el ámbito económico y financiero. Ayer, porque bajaron todas las bolsas, es decir, bajó la bolsa en Argentina, bajaron todas las bolsas del mundo, un amigo dijo, y bueno, es por la incertidumbre, pero todas las bolsas del mundo bajaron. Ahora, ¿qué me puede decir? Bajaron de nuevo todas las bolsas del mundo, la única que subió fue la de Argentina. Y yo sigo la operativa bursátil desde que me hice cargo de la presidencia de la Nación. Todos los días, no hay un solo día que no tenga en cuenta este factor que es muy importante. Y don Julio Macchi lo sabe muy bien. Porque además él por ahí me pasa algún informe cuando la cosa viene medio desvancejada. Pero claro, y en este estado de cosas, con un déficit fiscal que a fin de año va a estar cerca de los 6.000 millones de dólares, entran a hacerse una serie de especulaciones sobre la marcha de la economía. Yo les quiero decir que estoy totalmente convencido que con las medidas que hemos tomado, ese déficit fiscal el año que viene, como lo dijo el señor ministro, no va a superar el 1% del Producto Bruto Interno. Actualmente estamos en el 2%. Y todavía, como siempre digo, estamos en condiciones de ingresar a la normatividad de Maastricht, que tiene en cuenta el déficit fiscal. Cuando supera el 3% ya no se puede ingresar, y por eso no pueden ingresar por ahora grandes países como España, Alemania, Francia, Italia. La estabilidad, la convertibilidad, las tasas de intereses juegan para que uno pueda ingresar e incorporarse a esa normatividad que es para los europeos, porque están en la temática de la moneda común. Pero nosotros, sin ser un país europeo, estamos en condiciones de ingresar, y con mayor razón el año que viene. Yo quiero también rescatar y agradecer a todos los sectores de la comunidad, y especialmente a los trabajadores, a los empresarios, que nos han dado la posibilidad de este proceso de transformación que estamos viviendo, de esta reforma del Estado, de esta economía de mercado que no estaba en los cálculos de nadie. Cuando este candidato ganó las elecciones en el 89, decía, peronista, peor las cosas. Y sin embargo, y yo diría que el mérito está en cambiar la mentalidad cuando las cosas cambian, ir adecuándose a los cambios que se viven no tan solo en un país a partir de malas experiencias, sino en el resto del mundo.
Ayer hablábamos, y esto también lo quiero referir como una suerte de reconocimiento a los sectores más marginados de nuestra comunidad. Hablábamos del crecimiento, por ejemplo, en los servicios, las líneas telefónicas, y los que estaban ganando han dejado de ser proletarios y se han convertido en propietarios. Muchos de los empleados telefónicos, el paquete accionario lo compraron por 36 millones de dólares, actualmente vale 500 millones, y han recibido dividendos hace pocos días por 108 millones de dólares. Una empresa fundida, una empresa que no servía para nada. Y aquellos que vuelven a hablar y de nuestra causa y que de Perón, yo soy peronista y reconozco que soy discípulo de Perón. Pero yo les quiero recordar a quienes se expresan de esta forma una reunión de Perón con los empresarios que les decía, por favor, si quieren se las regalo a las empresas del Estado, pero háganse encargo de las mismas. Mucho antes de que yo llegara a la presidencia de la Nación. Porque ya Perón veía cuál era el futuro. Y los muchachos, los trabajadores, que se dieron cuenta también. En este momento hubiéramos estado sin ferrocarriles, sin teléfonos, sin gas y sin los servicios. Por eso me parece muy bien, y lo digo con todo respeto, son mis adversarios políticos, que propongan un apagón para recordar los viejos tiempos en la capital federal. Pero de todos modos, y nadie me lo puede negar, estamos en una Argentina distinta, que ha cambiado su mentalidad. Ustedes recordarán los teléfonos públicos, ¿cuándo duraba un teléfono público en las calles? Pero aún más, me enteré, por ejemplo, que en algunas villas de emergencia hay teléfonos públicos, por lo menos uno en cada villa. Y duran, no se destruyen, porque la gente sabe que eso les sirve para comunicarse inmediatamente en casos de emergencia. Esto, reitero, hace el cambio de mentalidad de la gente, todos hemos cambiado. Y es por eso que estamos proponiendo medidas que procuren ir avanzando sobre este déficit fiscal. Un déficit fiscal que no es dramático ni mucho menos. Stanley Fischer, el vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, dijo que es insignificante y que Argentina no va a poder tener ningún tipo de problema porque cuando necesite recursos los puede solicitar nomás. Lo ha manifestado ahora el señor ministro de Economía. Pero claro, hemos propuesto para ir superando esta situación una serie de medidas de aquellos que estamos metidos en el Estado. Yo hace pocos días estuve leyendo a un escritor español, catedrático él, Tomás y Valiente, asesinado por los etarras hace 3 meses, hablando en su libro A orillas del Estado se llama. Y tiene en cuenta de aquellos que están metidos en la cosa, en el Estado, trabajando, tratando de llevar a cabo, como en nuestro caso, procesos de transformación, y aquellos que ven el partido desde la orilla del Estado, desde afuera. Alguna vez nosotros estuvimos desde la orilla del Estado. Y criticamos duro muchas veces. Pero cuando nos pusimos del otro lado, adentro del Estado, la cosa evidentemente es mucho más difícil. Y hay que tener en cuenta toda la experiencia que se ha vivido para iniciar, como iniciamos nosotros, este proceso de transformación. Don Blancos Villegas hizo referencia, entre otras cosas, al crecimiento, a la reforma del Estado, a la corrupción administrativa. Y también hizo referencia a la corrupción en general.
La corrupción producto de la evasión impositiva, que es una de las peores. Y yo admito que hay corrupción a nivel de la administración. ¿Pero cuál corrupción? La que heredamos en 1989 con todas las empresas del Estado que daban una pérdida más o menos por año de 17.000 millones de dólares, que yo quisiera saber a dónde fueron a parar esos 17.000 millones de dólares. Esa corrupción producto de un mercado cautivo como teníamos antes, de los turbios negocios entre contratistas y proveedores del Estado con el Estado. Esa corrupción estructural desapareció. Queda una corrupción, diría yo, residual. Y es esa la que estamos combatiendo. ¿Por qué esto no nace por generación espontánea? Esto de que de golpe don Ángel Perversi al frente del ANSES y don Bremer Markovich al frente del PAMI estén llevando a cabo una tarea de limpieza. Y eso es, Jorge, hacer cirugía mayor sin anestesia. Y cuando uno entra en este terreno, evidentemente tiene que soportar unos asedios tremendos. Porque quizás aquellos que más asedian a este hombre que está trabajando con honestidad, que le va a posibilitar, por ejemplo, a esos sistemas previsionales y de servicios, de salud, al PAMI, al ANSES, ahorrar 400 millones de dólares por año. Ese hombre es uno de los más combatidos. Pero yo le he expresado mi respaldo total porque está haciendo bien las cosas. Porque por ahí algunos de los que los critican de algún medio que tienen su tarjeta de periodista, si te dice el nombre periodista y no tienen título de periodista. Vamos a ver si entramos a hacer una investigación si todos los que se dicen periodistas son periodistas. Porque para ser periodista hay que estudiar. ¿O no? Entonces hay que pasar algunos cursos. Si sacudimos el árbol van a ser muy pocos los que quedan. Por eso yo lo he confirmado con fuerza a don Ángel Perversi y a Bremer Markovich. Y van a continuar en esta tarea de limpieza de uno de los sectores donde la corrupción se ha ensañado con furia. Pero caramba, cuando nosotros en un gesto de buena voluntad le pedimos a los gobiernos provinciales que nos transfieran los sistemas previsionales, sabemos lo que estamos haciendo. Y los que nos han transferido, que eso aumenta el déficit fiscal, más de 1.000 millones de dólares por año. A partir de estas investigaciones que estamos haciendo, resulta que aquí tenemos más discapacitados que cobran pensiones que países que tuvieron una guerra descomunal, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia o Corea. Como si hubiéramos estado en la peor de las guerras. Hay sistemas previsionales con el 30% de discapacitados. Y hay otros donde murieron los que cobraban las pensiones o las jubilaciones y siguen cobrando los vivos que desde las provincias no quieren transferir estos sistemas a la nación. Esta es la verdad. Por eso insistimos en el tema sobre la necesidad de que las provincias, pese a que vamos a tener que aguantar el déficit, Roque, de que las provincias transfieran los sistemas previsionales a la nación para que podamos ordenar a partir de esta centralización el sistema previsional argentino, que nos deja grandes pérdidas, grandes déficits. Déficit que se acrecienta por este nuevo sistema previsional
el de las administraciones de fondos, de pensiones y de jubilaciones. ¿Por qué? Porque el trabajador que pasa a ese sistema deja de aportar, aporta sí, pero a su cuenta personal, que controla además. Cuando llegamos nosotros al gobierno teníamos 1,5 trabajadores por 1 pasivo, activo por 1 pasivo. Los 4 millones de jubilados, actualmente 2,5 millones han pasado más o menos al nuevo sistema previsional. Y el otro 1,5 millones, un poco más, ha quedado en el sistema de reparto, que es uno de los que nos da grandes pérdidas. Y este aumento en el precio de los combustibles y de algunos impuestos es casualmente para cubrir ese enorme déficit que tenemos en el sistema previsional. Pero claro, muchos estaban esperando algún tipo de anuncio del presidente de la Nación, de este amigo de ustedes, amigo en serio, ¿eh? No se los digo porque estemos aquí compartiendo el pan, la mesa, el vino, el techo, se los digo porque realmente lo siento. Yo quiero rápidamente, brevemente, hacer referencia, porque la cosa tiene que ser pareja, a los beneficios que ha recibido el sector empresarial o patronal, como le quieran llamar, durante estos últimos tiempos. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de la flexibilización laboral. Yo le ruego a mis compañeros, amigos y hermanos trabajadores que no me amenacen con paros, que no me amenacen con huelgas. Y esto no es una actitud de desafío ni mucho menos. Simplemente les llamo la atención, porque yo pregunto qué han conseguido con el último paro o con los paros anteriores, que hubo poco, pero los hubo. Y les digo desde ya que si entran en el juego de parar de nuevo por 24 horas, 48, 36, no sé el número de horas, tampoco van a conseguir nada. Van a perder ellos y va a perder el país. No el gobierno, va a perder el país. Aquí la cuestión radica en ponernos de acuerdo, en dialogar, en tener en cuenta que yo he sido el inspirador, por ejemplo, de esa mesa que está tratando de recuperar su funcionamiento, que es la mesa del empleo y del trabajo, donde están dialogando, o pretendemos que dialoguen los trabajadores, los empresarios y el gobierno, para evitar situaciones un poco conflictivas. Pero los sectores empresarios se beneficiaron durante el año 1996 con una rebaja de aportes patronales que alcanzó un promedio del 10,5%. Dicho en otras palabras, se redujeron los aportes patronales promedio de un 31% a un 20,5%, lo que significó una pérdida o un déficit, no sé cómo llamarlo para que no suene tan duro, para el Estado Nacional de recaudación en el área de la seguridad social de 3.500 millones de pesos. Este cambio copernicano en el ámbito de los aportes patronales, que significó la más drástica reducción de los mismos desde su imposición hasta el momento, el gobierno nacional no lo lleva como una carga, sino como un orgullo, y al mismo tiempo como una consigna del irreversible rumbo económico a seguir. También el cambio de modalidades en el contrato de trabajo, como han sido el establecimiento del periodo de prueba, distintas formas de contratación temporal para empleados o el estatuto para la pequeña y la mediana empresa, todavía no utilizado debidamente en su órbita laboral, han significado una disminución de los ingresos
del Estado del orden de los 1.000 millones de pesos. Tampoco a esto lo sentimos como una carga. Por el contrario, creemos que a pesar que estas disminuciones en la recaudación de la seguridad social han tenido una repercusión importante en la generación del déficit fiscal, sabemos que hemos hecho un aporte importante al sector privado y la flexibilización de las relaciones laborales que seguiremos profundizando en el futuro. Y me permito leer para no incurrir en ningún tipo de error o que por ahí me pueda significar algún tipo de contradicción. Apaguen el fuego que nos vamos a incendiar todos. Bombero voluntario de... Está bien. Si así apaga el fuego usted ahí en el Parlamento, no creo. Pero yo hice referencia de mi agradecimiento a los empresarios, a los trabajadores, pero no me referí a un sector que fue también fundamental para que podamos tener este proceso de transformación, que son nuestros parlamentarios, nuestros legisladores, más allá de las diferencias que podamos tener. Y no hago referencia tan solo a los de mi partido, a todos, a los que nos acompañan, a los que se oponen, porque de ahí salieron las leyes fundamentales de este proceso de cambio. Y yo los quiero alentar para que nos sigan acompañando. Si nos apoyan, en buena hora, y si no, seguiremos discutiendo todas las propuestas, porque para eso se ha instalado definitivamente la democracia y la libertad en nuestro país. No para que nos vayamos convirtiendo en un ejército, en un mundo donde uno da una orden y todos obedecen, que me parece muy bien para las Fuerzas Armadas, porque por eso funcionan, por el rigor disciplinario, pero en el mundo de una comunidad organizada como la nuestra, es fundamental la plena democracia y libertad. Pero estamos proponiendo reformas también en el área del trabajo y por eso yo les voy a pedir a mis amigos, compañeros, legisladores, que nos apresuren el tratamiento de las leyes que están actualmente en el ámbito del Congreso Nacional. Pero también exhortamos a los trabajadores y a los empresarios a debatir y consensuar en el marco del Consejo del Trabajo y del Empleo los temas del área de las relaciones laborales y de la seguridad social, como lo dije anteriormente, pendiente de reforma. Con ese propósito, voy a hacer un enunciado de lo que a criterio de mi gobierno constituyen los objetivos de las principales acciones y reformas normativas a impulsar. Por supuesto, la nueva Constitución Nacional hace referencia al área o el ámbito donde el presidente puede discrecionalmente, esa es la expresión, gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Y hay otros que me están totalmente vedados. Pero digo esto porque por ahí también algún hipócrita o algunos estúpidos dieron a correr la versión de que yo iba a actuar lo mismo que el presidente del Perú en materia del Parlamento argentino. Sería realmente borrar con el codo lo que escribí con la mano. Y yo fui uno de los críticos de mi amigo Alberto Fujimori, cuando clausuró el Parlamento peruano. Así que en ese aspecto, aquellos, reitero, hipócritas que hacen circular esta versión están totalmente equivocados. Si yo soy un hombre de la democracia, si sé lo que es sufrir las persecuciones y las cárceles, no puedo atentar en contra de la democracia. Estas son las medidas
que vamos a tratar de impulsar o que vamos a impulsar. De estas medidas, las que las pueda sacar este presidente por los decretos de necesidad y urgencia, lo voy a hacer. Y las otras saldrán de esta mesa de negociaciones como corresponde y de última saldrán del Parlamento de la Nación, pero tienen que salir para que podamos seguir avanzando en este proceso de transformación. Negociación colectiva. Se facilitará la elección del nivel para la celebración de los convenios colectivos de trabajo, promoviendo la prevalencia de los mismos en el ámbito menor, particularmente en el nivel de las empresas. Se examinarán los problemas que generan los viejos convenios colectivos de trabajo cuando por su falta de renovación impiden la incorporación de inversiones, nuevas tecnologías y modalidades productivas y la creación del empleo, pero generando al mismo tiempo las condiciones que estimulen esa renovación y la garantía de permanencia del sistema de negociación colectiva. Se propondrá delegar en la negociación colectiva la posibilidad de modificar antiguas rigideces legales que bloquean las nuevas modalidades organizativas del trabajo en las empresas. Se promoverá el reemplazo por la negociación colectiva de algunos estatutos especiales que regulen condiciones laborales típicas de ciertas actividades. Modalidades de contratación laboral. Se propondrá la reducción del número de modalidades vigentes de contratación temporal, al mismo tiempo que se estudiará la reformulación del régimen indemnizatorio por despido y del actual seguro de desempleo, para reemplazarlo por un sistema de indemnización con eje en un fondo al que las partes del contrato de trabajo puedan adherir voluntariamente. Y esto actualmente existe en un sindicato como la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, cuyo titular es el titular de la Confederación General del Trabajo, tiene un convenio de esta naturaleza. Así que yo no veo por qué no los podemos extender al resto del movimiento sindical en la República Argentina. Ley de contrato de trabajo. Se impulsará también modificaciones en los temas que a continuación se enuncian comprendidos en esta ley. La movilidad interna de los trabajadores en la empresa. La simplificación de reglas y la reducción de sobrecostos. La reorganización de las normas sobre tiempo de trabajo y descanso. La redefinición de las normas sobre estructura de las remuneraciones. Obras sociales. Se continuará, por supuesto, con el proceso de reconversión de muchas de las obras sociales que actualmente son totalmente deficitarias en cuanto a los servicios y en cuanto a los recursos. El mejoramiento prestacional y el saneamiento económico financiero de las obras sociales. La libre elección de los beneficiarios entre las obras sociales reconvertidas. El nuevo marco regulatorio del sistema de obras sociales y las adecuadas respuestas a los derechos de los beneficiarios. El sistema previsional. La eliminación de las jubilaciones de privilegios residuales. Y digo residuales porque ya muchas de las jubilaciones de privilegio fueron eliminadas. Quedan algunas jubilaciones residuales con el calificativo de privilegiadas. La eliminación de las indexaciones que aún subsisten en el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Se estudiará un nuevo sistema de prestaciones no contributivas. Se establecerá la incompatibilidad entre jubilación y trabajo cuando la suma de ambos ingresos supere un determinado tope. Se reconocerán prestaciones por invalidez y muerte en favor de ex empleados públicos. Y otros avances legislativos en materia de trabajo y seguridad social.
Se profundizará el consenso entre los distintos sectores del ámbito laboral y del Poder Legislativo para la rápida elaboración de una nueva legislación que establezca solución definitiva a los temas de las asignaciones familiares y de los vales alimentarios, más conocidos como tickets canasta. Bueno, en eso se está actualmente trabajando y creo que en el curso de la semana que viene vamos a tener ya una legislación definitiva sobre este tema. Si nos ponemos de acuerdo en esa mesa de concertación, en buena hora, y si no, los señores legisladores van a tener la palabra. Pero urge solucionar este tema. Y bueno, le vamos a solicitar al Poder Legislativo el rápido tratamiento del proyecto de ampliación de cobertura previsional para trabajadores autónomos de baja capacidad contributiva. También el tema de las amas de casa. Se solicitará al Poder Legislativo el tratamiento del proyecto de ley del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo para que a través de acuerdos con las provincias se le dé la máxima eficacia al poder de policía laboral que permita combatir la práctica del trabajo en negro y la consiguiente evasión previsional que de ella deriva. Claro, cuando hablamos del trabajo en negro debemos considerar que muchas veces ese trabajo, el negro, es producto de la falta de flexibilidad de la legislación laboral. Si sobre 12 millones de trabajadores tenemos 4 millones de trabajadores en negro, es evidentemente porque no tenemos la posibilidad de incorporarlos al trabajo en blanco, al trabajo legal, a partir de esta legislación que estamos tratando de flexibilizar. Es cierto, se benefician aquellos que tienen su puesto de trabajo y los que están amparados por esta legislación, pero veamos hacia el futuro, no volvamos sobre el pasado. Si realmente sentimos cariño, afecto, amor por nuestros semejantes, le demos la posibilidad de que trabajen. Pero claro, yo lo escuchaba hoy al gobernador Duhalde con muy buen tino decir, ¿qué puede hacer un pequeño empresario o alguien que quiere buscar un jardinero que le trabaje en su jardín en la casa? Si es que por algún problema se tiene que ir o hay un despido y al último tiene que cerrar su pequeño negocio o hipotecar su casa. A esto tiende la flexibilidad laboral, no a perjudicar a nadie, sino a beneficiar al mayor número de argentinos que quieran trabajar, como ocurre en otras partes del mundo, con economías que crecen, con economías sólidas, con economías que evidentemente le dan la posibilidad al país de producir y de dar trabajo. Una breve referencia para terminar a este proceso que estamos llevando a cabo sobre la segunda reforma del Estado. Por ahí nos olvidamos de las cifras y somos un tanto injustos. La primera reforma del Estado, la primera etapa fue realmente revolucionaria, profunda, trascendente, significativa. Costó mucho y mucho dolor, por supuesto, esa cirugía mayor sin anestesia, pero yo les quiero decir que la primera reforma se bajó el número de empleados de 900.000 a 300.000. De 900.000 a 300.000, porque no se aguantaba más, porque el país se iba a pique, no porque hayamos querido perjudicar a nuestros conciudadanos. 300.000 por privatización, 300.000 por descentralización y 300.000 por indemnizaciones, por jubilaciones anticipadas y todo lo que ya conocemos.
Y la segunda reforma de la administración central tiende fundamentalmente a reubicar a los que actualmente trabajan y a adecuar sus sueldos a lo que, con lo cual se pueda vivir con dignidad. Porque yo les quiero expresar o manifestar que hay funcionarios o empleados que ganan por año $75.000. Esto evidentemente tenemos que darle un corte para avanzar y profundizar la segunda reforma del Estado. Es por eso que en este proceso de largo aliento hay que tener en cuenta todo lo que hicimos y todo lo que falta por hacer. Usted lo ha señalado y lo vamos a hacer. Para eso estamos, si no nos tendríamos que ir. Por supuesto que no vamos a ir en el 99, no se afligen. Pero lo más importante, el grueso de esta cuestión, es de que Argentina ha recuperado un lugar en el contexto de las naciones del mundo. Que estas medidas, las que podamos sacarlas por decreto de necesidad y urgencia, las vamos a sacar. Y aquellas que no, irán al Parlamento como corresponde. Y por eso yo les demando a mis amigos, reitero, vamos a procurar hacerlo, pero hay áreas donde nosotros no podemos descuidarnos. ¿Qué es la educación? Para eso está el Estado. ¿Qué es la justicia? Para eso está el Estado. ¿Qué es la seguridad? Para eso está el Estado. ¿Y qué es la salud? Para eso está el Estado. El presupuesto en este momento, como dije, son 40.000 millones de dólares, más de 20.000 millones para seguridad social, que es el 50%. ANSES, PAMI, ANSAL, pensiones. Servicio de la deuda, 4.200 millones. Transferencias provinciales, por ley, 4.300 millones. Universidades, 1.500 millones. Y quedan 10.000 millones. Estos 10.000 millones tenemos 6.000 en salarios y gastos de financiamientos y programas 4.000 millones. Lo importante es que podamos reducirlo aún más. Lo vamos a tratar de hacer. Pero fundamentalmente avanzar con este modelo. Darle la posibilidad a la gente que trabaje, crear nuevos puestos de trabajo. Yo no sé cuál es la encuesta que podamos tomar, la del que nos da un 17% de desocupación, o esta última encuesta privada con un 12%. Cualquiera de las dos, para Argentina es demasiado elevado. Tiene que bajar aún más. Pero aquellos que hablan de épocas superadas, yo les digo que la hiperinflación prácticamente dejó sin trabajo a todo el mundo. Esta es la verdad, nadie lo puede negar. La hiperinflación dejó sin trabajo a todo el mundo y el único que podía vivir era el que tenía recursos. Las largas colas para cargar combustible, la baja producción, la involución, un 10% de involución en lo que hace el Producto Bruto Interno en esos años.
No nos olvidemos de esto. No olvidemos la historia, por Dios. Los pueblos que olvidan su historia repiten la historia. Y no nos podemos dar ese lujo. Yo le quiero agradecer a la Unión Industrial Argentina por haberme invitado a participar de este hecho, de este evento fundamental. Nos tendremos que ver dentro de unos pocos días más para el Día de la Industria. Pido mil disculpas si es que por ahí me excedí en alguna expresión, pero es mi forma de manifestar mis ideas, mis pensamientos con mucho sentimiento y con mucha fuerza. Y decirles una expresión que ya está más o menos perdiendo actualidad. Para todos, para que todos juntos podamos gritar: ¡vamos Argentina! ¡Vamos Argentina, que vamos a triunfar! Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Ha sido entonces la palabra del presidente de la República, el doctor Carlos Saúl Menem, en el marco de estas conferencias que han sido organizadas por la Unión Industrial Argentina. Y vamos a decir que el presidente se ha referido a algunos de los temas principales por los cuales se ha venido conversando durante todas estas jornadas, que indudablemente tienen que ver con la flexibilidad laboral, con la necesidad de la mejora del empleo, y ha encarado directamente el presidente estos temas. El presidente de la República habló durante 53 minutos, pidió disculpas tal vez por esa extensión en su discurso e hizo referencia a temas que le fueron planteados inclusive esta noche por el presidente de la Unión Industrial Argentina, como el tema de la corrupción